Lo que vamos a tratar de explicar un poco es animarles a que lean la exhortación apostólica del Papa Francisco del 19 de marzo de 2018, aunque fue publicada en el mes de abril, con lo cual estamos todavía, digamos, en una época cercana a la escritura de la carta. Si leemos el título Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Entonces, dos cosas son las primeras que yo querría decir a modo de introducción. Primera, si en vez de estar aquí en el Instituto de Matrimonio y Familia, estuviéramos en una agencia de viajes y yo les fuera a proponer un viaje a Tierra Santa, fíjese que es la tierra donde nació Jesús, donde vivió, y les entusiasmara ahí con el viaje. Oiga, ¿y cuánto cuesta el viaje? Entonces, yo no sé cuánto puede costar, pero pongamos $4,000. Diga, uy, eso para mí es imposible en este momento de la vida. Me parece fantástico, me parece entusiasmante, pero lamentablemente no tengo el dinero para hacer ese viaje. Podría pasar que dijera una persona, oiga, yo sí a mí me encantaría conocer Tierra Santa, pero mire, tenemos 15 años de casados, yo preferiría viajar a las playas de Cancún. Y ya cuando cumplamos 25 años de matrimonio, ahí nos iríamos a ese viaje a Tierra Santa. De manera, ¿por qué les digo esto así hablando un poco ligeramente y en broma? Les digo esto porque dice sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Oiga, padre, ¿y cuánto cuesta eso? Económicamente no cuesta nada, pero hay que pagar, diríamos, un precio de empeño, de decisión, etc. Entonces, si uno dijera, oiga, me parece que va a ser muy caro, yo me retiro. O podría decir otra persona, oiga, como itinerario de viaje en la vida, hoy por hoy no me apetece, porque tengo 30 años de edad, 7 años de matrimonio. Eso propóngamelo cuando tenga ya 60 años de edad y tenga 40 de matrimonio. Ahí sí que me parecerá interesante realizar ese viaje. En definitiva, no sé si me he logrado explicar. Cuando nos proponen algo, me resulta muy caro. Cuando me proponen algo, no me entusiasma ese viaje. Yo prefiero gozar de la vida, disfrutar de la vida, ya cuando sea más viejito, ahí sí que me lo podré tomar en serio y me podrá parecer que es algo atractivo o interesante. De manera que el llamado a la santidad en el mundo actual, qué lejos me cae eso de mi vida. Me parece que sería simpático, bonito, pero habrá que poner demasiado empeño y demasiado esfuerzo. Y como yo trabajo mucho y estoy muy cansado, ya no me da mucho aliento. O prefiero dejarlo para después. Y mientras tanto, gozo, disfruto de la vida y adelante. El segundo aspecto serviría para encuadrar un poco el planteamiento sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Yo querría hacerles una pregunta, pero no sé si se animará alguien a contestar. La pregunta es muy sencilla. Ese escrito se podría haber escrito el año 1960, el año 1950, el año 1900, el año 1850, no.
Es decir, de manera que es un escrito que el Papa lo ha podido hacer hoy. Lo podría haber hecho el Papa el año 2000 o lo podría haber hecho el año 1980. Pero el año 1960, ese sería un título, diríamos, impensable. O sea, algo que excede la, digamos, el ambiente, la cultura de aquel momento. Perdonen que les pongan dos brevísimos ejemplos y perdonen que les ponga un ejemplo personal, cosa que es, oiga, a mí que me importa lo que usted haya podido experimentar hoy, pero como no es algo personal, sino testimonio del ambiente. Cuando yo estudié en la secundaria, la primaria y la secundaria, estudié durante 12 años en un colegio de religiosos. Entonces, ahí la mentalidad, ¿cuál era? Si tú quieres ser santo, hazte jesuita, dominico, franciscano. Si tú quieres ser santo, hazte benedictino. Ni siquiera decían un sacerdote que está en una parroquia está en camino de santidad. Fíjense que eso suena hoy, no suena como una cosa de hace 1000 años. Pues hace 50 años o 60 años, si tú quieres tener deseo de santidad, desde luego ni te cases. Y después de eso, si no te casas, elige entre esas órdenes que hay. Si vas a hacerte sacerdote, no vas a ser santo, siendo un sacerdote diocesano. Segunda experiencia, no mía, sino de un obispo. Algunos de ustedes me la han oído contar. Y se puede decir el autor de la frase, Monseñor Ugolino Serasuolo, obispo de Loja durante muchos años y obispo auxiliar de Quito. Un día conversando con él me decía que había conocido Camino estando ahí en los franciscanos, que le había gustado mucho y que había estado de jefe, por así decirlo, con una palabra no correcta, de todos los franciscanos que se estaban formando para ser franciscanos. Entonces él decía, la idea que nosotros teníamos en aquel entonces, 1960, era que alguna vez salía yo con los novicios franciscanos a esa pretil que hay en San Francisco antes de bajar hacia la plaza. Y entonces les decía a mis alumnos, hacia allí todo lo que se veía, los mercaderes de la calle, ¿cómo se llama la que va hasta la Merced? Bueno, todos los negocios que había, la gente que pululaba por allí, decía, ahí están los pecadores. Aquí, y se refería a todos los que tenía a su espalda, aquí estamos los que queremos ser santos. Claro, por eso digo que con esa mentalidad no se podía haber escrito en el año 60 ese título. ¿Por qué? Porque la santidad era una cosa exclusiva de los religiosos, de las monjas, y pare de contar. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues mira, hazte de la cofradía de la Virgen del Rosario y lo importante es que cuando te mueras llamen al cura, le confiese, le dé la unción y comulgue, punto. Habremos logrado que una alma se vaya al cielo. Mientras tanto, procura hacer las cosas bien y quédate tranquilo. Como ven, es una manera un poquito casi hasta caricaturista de expresarlo, pero era la realidad. No vamos a referirnos cuáles fueron los personajes. Sabemos que San José María tuvo un papel importante en ese cambio de mentalidad, que en definitiva era recordar la enseñanza del Evangelio. Eso no está inventando nada nuevo, sino la santificación en la vida ordinaria, en las cosas que habitualmente todos nosotros hacemos. Lo que yo había puesto eran las 3 exhortaciones apostólicas del Papa, porque son significativas. La primera fue el año 2013,
la alegría del Evangelio. La segunda, el 2016, la alegría del amor. Y la tercera, alegraos y regocijaos. Nos damos cuenta de que no es por casualidad que en las tres se está poniendo la palabra alegría, sino que nos quiere mostrar cómo la vida cristiana, la alegría del Evangelio, la alegría del amor, el matrimonio, y alegraos y regocijaos. ¿Por qué? Pues porque la vida cristiana no es una vida de cruz. ¿Qué ha dicho? He dicho que no es una vida de cruz. Oiga, padre, pero usted está diciendo una herejía, porque es lo que hemos aprendido siempre, que la vida cristiana conllevaba la cruz. De acuerdo. Pero en la cruz, en los problemas, en las dificultades económicas, en la enfermedad y en la muerte, uno puede llevar las cosas con serenidad, con paz, con alegría. Aunque no esté riéndose, pero tiene en su fondo del alma la serenidad, la paz, etc. De manera en que nos está diciendo que la doctrina de Jesucristo, vivir la vida según Jesucristo, es la mejor manera de ser feliz aquí en la tierra. Más aún, es la única manera de ser feliz aquí en la tierra. Más aún, no hay ninguna otra manera de ser feliz con mayúscula, aunque hay muchas maneras de ser feliz con minúscula. Todos los que se embriagaron ayer en la noche son felices con minúscula. Cuando despiertan del chuchaqui, posiblemente no son felices ni con mayúscula ni con minúscula. Bien, de manera que ahora yo querría referirme brevísimamente a un aspecto humano del Papa, aunque nos apartemos del tema. Cuando le vemos al Papa que está sonriente, cuando le vemos en las fotos con una mirada así como amable, grata, uno podría pensar que el Papa Francisco fue así desde chiquito. Entonces, bueno, a lo mejor de chiquito podría serlo, pero en los últimos años antes de ser Papa, todos los que le conocían decían que tenía un carácter más bien austero, rostro seco, es decir, como poco accesible de entrada, que era una persona más bien fuerte de carácter, impulsivo, o sea, un hombre. En cambio, cuando le hicieron papa, o sea, fue un cambio espectacular. Ahí sí que se podría decir con toda esa actitud, de la noche a la mañana. Yo he saludo a gente que le conoció cuando era arzobispo de Buenos Aires, que le conocieron en congresos y en reuniones cuando era arzobispo, y que era aparentemente, o sea, un hombre con un carácter y con un modo de ser muy serio. O sea, no. Y de hecho, y esa es la anécdota simpática, de hecho, un amigo le preguntó: oye, Francisco, pero tú antes eres una persona, no eras como ahora. Y entonces el Papa le dio la siguiente explicación. Será explicación, pero en todo caso es una amable explicación. O sea, cuando yo estaba de arzobispo de Buenos Aires, tenía miles de problemas. Yo tenía que resolver las cosas, tenía que afrontar las dificultades. Desde que me hicieron obispo de Roma, yo dije, el Espíritu Santo es el que gobierna. Por lo tanto, yo puedo estar tranquilo. Entonces ya se me pasaron todos los agobios y todas las preocupaciones. De manera que es una cosa bonita ese sentido de cambio que agradecemos tanto, porque su figura es amable, es una persona muy grata. A mí me da la impresión de que los que dicen eso están exagerando algo de que antes era muy serio, porque no es solamente una persona, diríamos, alegre,
una persona grata, sino que además tiene sentido del humor, que son dos cosas distintas. Quien me contaba la primera nota me contaba la segunda. Es un argentino que está viviendo en Roma y que le conoció al Papa y trabajó con el Papa durante un tiempo de una manera muy cercana. Y entonces, un día le llamó al Papa. Como saben, en eso el protocolo ha cambiado. Hay gente que tiene el teléfono directo del Papa y le llama directamente. Y el Papa llama directamente a un amigo, a una persona conocida, a alguien que le ha pedido un favor, etc. Entonces, en la conversación le dijo: oye, Francisco, encomiéndame porque voy a dar una conferencia sobre Dante Alighieri, sobre la Divina Comedia. Entonces, un argentino que va a Italia y da una conferencia sobre la Divina Comedia, hace falta ser valiente, porque el Dante es patrimonio casi exclusivo de los italianos. Ahí jugando después, supongamos que era el viernes en la tarde. Entonces, bueno, ya pues se terminó la conversación y el viernes en la noche recibe una llamada del Papa. ¿Cómo te fue la conferencia? Pues muy bien, estuvo allí, la gente atendía y... Oye, te llamaba solamente por una curiosidad. Francisco, ¿cuál es la curiosidad? ¿En qué lugar del infierno me has colocado en tu conferencia? De manera que eso quiere decir que es una persona que no solamente es alegre, sino que tiene un sentido del humor, de una broma, de un comentario que es amable. En todo caso, es decir, que nos encontramos con que la alegría es un patrimonio, tiene que serlo de nosotros los católicos, en nuestra vida, en nuestro empeño, en nuestro esfuerzo. De manera que no somos galeotes que están remando como castigo en las naves del siglo XV o XVI, sino que somos personas que con la ayuda de Dios podemos afrontar las cosas de una manera decidida. Aquí en esta diapositiva y en la siguiente quería hacer como un resumen brevísimo de lo que es la exhortación apostólica. En esto y en esta se puede resumir absolutamente todo. En general son palabras son todo palabras textuales y son palabras seguidas. En algún caso he resumido y lo he puesto seguido, pero lo que está ahí son palabras de la exhortación apostólica. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Ese es el número 1 de la exhortación. El último, el 177, dice: espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios. Y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Gracias. Y lo segundo, no es de esperar, ese es el número 2, un tratado sobre la santidad, con definiciones, distinciones, etcétera, ni tampoco voy a hablar de cuáles son los medios para poder llegar a esa santidad. O sea, no va a ser un tratado general, sino que lo que quiero hacer es resonar una vez más la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. A cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuéramos santos
e irreprochables ante Él por el amor. De manera, ¿qué es lo que nos quiere decir? Señores, ánimo. Católicos, ánimo, adelante. No nos quedemos en la mediocridad. Como saben, en un momento determinado se acuñó una expresión que es muy simpática o que es detestable, todo depende cómo se vea. La áurea mediocridad. Una mediocridad de oro. El oro no es mediocre. Pero se quiere decir que era una situación en la cual, en fin, uno llevaba con dignidad el ser un mediocre, el ser un descuidado, el ser un perezoso, el ser un tibio. O sea, qué elegantemente eres perezoso, qué elegantemente eres tibia, qué elegantemente eres una persona que no vales para nada. De manera en que, ¿qué quiere hacer? Levantar el nivel de nuestra vida. O sea, que no nos quedemos conformes con lo que somos en nuestra vida católica, sino que decir, oye, Dios te pide más, la Iglesia te pide más, que no te conformes con decir, bueno, ya cuando me muera llamarán al Padrecito y allá me confesaré y me iré al cielo directamente. Fíjese la expresión mediocre, aguada, también se entiende. Es decir, si al vino bueno se le echa agua, hemos estropeado el vino. El vino de las bodas de Caná era el mejor vino que había probado aquel que estaba al frente del banquete. Por lo tanto, si la enseñanza de Jesús es el mejor vino que nos da, que no lo agüemos mezclándole con mi modo de ser, mi visión, mi experiencia, mis posibilidades, etcétera, etcétera. O lo mismo, licuado, lo mismo. Es que yo no puedo comer porque no tengo dientes, entonces me lo tienen que licuar y ahí voy sorbito a sorbito viviendo mi vida cristiana. De Semana Santa a Semana Santa o de cada 5 años, cada 5 años. Es decir, eso no es la vida cristiana. Bien, entonces, una aclaración a lo que estamos viendo sería lo siguiente, es que no es que el Papa Francisco haya sido el primer Papa que ha escrito con esa intensidad. Es decir, Juan Pablo II, al comenzar el milenio, el tercer milenio, decía como la característica que tiene que distinguir a la Iglesia del tercer milenio es la santidad de todos los fieles de la Iglesia. Benedicto XVI lo dijo también, Pablo VI lo dijo, de manera que no es que sea, el Papa lo vuelve a recordar, planteando algunas situaciones más propias de nuestra situación actual. De manera en que aquí está todo. ¿Para qué he escrito esto? Para promover el deseo de la santidad. O sea, para que no nos quedemos conformes con decir yo voy a misa los domingos cuando puedo y punto. O yo ya rezo algo, me santiguo. O yo tengo un cariño loco a la dolorosa del colegio. Pero durante el resto de los meses, ahí sí que ya vivo propiamente mi vida sin más. Y termina un intenso anhelo de ser santos. Volvemos a lo del principio. Oiga, es que ir a Tierra Santa ahorita no me apetece mucho. Ya cuando sea mayor, cuando sea más grande, ahí. Pues no. Ese deseo de decir, Dios mío, a todos, a los 14 años y a los 90 años, que tengamos un deseo de amar más a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y aquí viene algo, alentémonos unos a otros en este intento, ayudémonos unos a otros en ese intento.
yo estaba pensando algo que yo creo que nos lo podemos imaginar, todos nosotros. Yo me estaba imaginando en este momento que la habitación, el aula, estaba llena de padrecitos y que yo estaba sentada en una banca de esas y que en vez de estar yo estaba uno de ustedes o uno de ustedes y que nos estaba explicando exactamente esto. ¿Qué me dirían o qué nos dirían? Oiga, padrecitos, yo le animo a que usted sea mejor, a que sea más santo. ¿Tendrían razón de decirlo? Sí. O sea, todos tenemos que trasvasar santidad en la iglesia con nuestras obras y con nuestra conducta, y todos tenemos que ayudarnos exigiéndonos a que seamos unas personas santas. De manera que ustedes no son sujetos receptivos de algo que yo estoy diciendo. Bueno, en este momento sí, porque están aquí. Pero son también elementos activos de pedir al párroco, de pedir al sacerdote, padrecito, tiene que ser mejor. Necesito que usted me dé buen ejemplo. Necesito verle a usted que hace oración. Necesito verle que se confiese. Necesito que sus palabras y sus gestos sean acogedores. Desde el año 1983, en la Iglesia rige un código de derecho canónico nuevo, el anterior es del comienzo de 1913-1914. Entonces, en el código nuevo se dice cómo los fieles tienen el derecho de corregir a los sacerdotes y a las autoridades eclesiásticas. O sea, que no es que sea una intromisión, decir, oiga, padre, a mí me parece que usted la misa la celebra muy rápidamente. Nos ayudaría más que la dijera de una manera como más tranquila. O al revés, usted, padrecito, dice la misa demasiado lento y yo tengo que entrar a la oficina a las 8. Si usted se me demora, no voy a llegar. O padre, no me parece bien, usted dijo en la homilía una cosa, yo creo que eso no era oportuno decirlo por esto y por esto. O sea, eso no es una falta de educación, ni es una falta de respeto, sino simplemente alentémonos, ayudémonos unos a otros en este intento. No sé si me he explicado o no me he explicado. Entonces les quería decir con la imagen de si esto estuviera lleno de padrecitos y una de ustedes o uno de ustedes estuvieran aquí, podrían decir perfectamente lo que yo les estoy diciendo, ayudándonos unos a otros a mejorar, a ir hacia adelante. Lógicamente, eso que se dice hay que decirlo con respeto, con educación. Les pongo un ejemplo chiquito. Oiga, padre, usted cuando da la comunión directamente y no tiene una patena, un platito debajo. Yo he visto cómo se caen partículas al suelo. Sería bueno que alguien tuviera que le ayudara para que no se cayera ninguna partícula del cuerpo de Cristo al suelo. Y el padrecito dijo, tiene usted toda la razón. Y a partir de la siguiente misa consiguió y que el monaguillo tuviera la patena debajo. ¿Es un detalle pequeño? Sí. Pequeñísimo, sí. Pero es un detalle de cariño, de piedad, de respeto y una ayuda que aquella persona le estaba dando. Oh, padre, me parece que no tiene sentido que trate con tanto afecto a las catequistas. Si mantenga una separación que siempre puede ser oportuna, buena y siempre necesaria. De manera que ayudémonos unos a otros. Eso es lo que se llama en la terminología del Evangelio la corrección fraterna. O sea, corregirnos con cariño, ayudándonos a vivir la vida cristiana. Bueno, yo no les había indicado al principio con la emoción de las cámaras de decirles que si alguien levanta la mano, pregunta lo que quiera y si yo lo sé, lo
lo diré, y si no diré, oiga, no lo sé, ya me enteraré y en la próxima se lo comunico. Bien, de manera que este sería el asunto. Tenemos que ayudarnos todos a decir, los católicos no somos unos mediocres. ¿Qué es lo que opinan los evangelistas de nosotros? ¿Que los católicos son unos borrachos? ¿Que lo que hacen es ir a una procesión? ¿Que tienen una imagen? ¿Que se santiguan? Y punto. Lo cual es una equivocación radical y total. Hay buenos evangelistas y pésimos evangelistas. Hay buenos católicos y pésimos católicos. Pero la visión que tienen, bueno, pues ayudémonos para que se eleve el nivel, para que podamos ser cada vez mejores. Aquí está el esquema de los 5 capítulos que tiene la exhortación. El primero es el llamado a la santidad. El segundo, 2 sutiles enemigos de la santidad. El tercero, ¿qué es lo que Jesucristo nos dice de la santidad? Y entonces se referirá fundamentalmente a las bienaventuranzas y al protocolo, así lo llama el Papa, con el cual seremos juzgados. Tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. Entonces dirá santidad. Pues el hecho de que tenemos que seguir las bienaventuranzas y tenemos que seguir aquella caridad, las obras de misericordia. Y remarca con fuerza que una persona no puede alcanzar la santidad si no tiene una preocupación, unos ojos de misericordia para con la gente. Esa es la predicación del Evangelio de Jesús, es instaurar el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos hemos de procurarlo, instaurarlo con nuestras obras de misericordia, con la generosidad, que es desde dar catecismo, preguntarle a una persona qué le pasa, que está triste, ayudar a una amiga que está pasando por un problema matrimonial serio con su esposo, es decir, dar de comer al que no tiene, etcétera, etcétera. Y la última, el combate, algunas notas de la santidad, que hay que ser una santidad alegre, una santidad en la iglesia, una santidad con audacia, y el combate de la santidad, es decir, es una pelea. No es decir, qué maravilla, Padre, yo ya soy santa, no me diga nada que yo ya mejor no puedo ser. Oiga, pero no se rían porque mucha gente piensa así. O sea, no se rían porque, pero Padre, yo no mato, no robo. ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? Bien, entonces, y si me preguntaran, ¿qué sería lo más importante para leer? Yo diría, pues no sé. Si me preguntaran qué es lo menos importante o qué es lo que menos me afecta a mí, te diría, mira, yo creo que este capítulo es un capítulo un poquito como más técnico y quizá para nosotros en este momento no tiene tanta importancia. Si era un mundo de pensadores, de filósofos, de moralistas, de intelectuales, les podría servir más. Pero para el pueblo fiel y sencillo que somos todos nosotros, no tiene tanto. Pero el llamado a la santidad, que es un poquito como tratar de convencernos todo lo que hemos dicho, que eso es así. Esto es las pautas que nos da Jesucristo. Estas son algunas características y eso también nos remacha la idea y el esfuerzo hacia la santidad. Entonces vamos a ver brevísimamente, que yo creo que es el capítulo principal, el llamado a la santidad. Estos números de aquí se refieren a los números de la exhortación apostólica. Pues, primera idea fundamental desde hace 2000 años. Por mucho esfuerzo que ponga yo,
no voy a ser mejor. San Pablo lo dirá diciendo, ni siquiera podríamos decir el nombre de Jesús si el Espíritu Santo no nos ayuda. Sí, de manera que hay muchas cosas humanas que uno puede conseguir. Quiero hacer el masterado. ¿Lo puede conseguir uno? Sí. Quiero hacer el doctorado. ¿Lo puede conseguir uno? Ya no, un poquito ya es más difícil. Ya es más difícil, pero ¿cuánta gente lo consigue solamente con su esfuerzo? ¿Puedo hacerme rico yo solo? Mucha gente se enriquece, no sé cómo, pero bueno, es decir, se enriquece solo. Trabajo. Bueno, me acuerdo del caso de una persona hace años que se levantaba a las 3 de la mañana, iba al río Daule a comprar todo el café y el cacao que traían los montubios en las barcas, lo compraba, lo vendía a los mayoristas y así hizo una fortuna levantándose a las 3 de la mañana durante 20 o 30 años. O sea que hay gente que lo hace con todo el mérito. Pero ¿se puede? Sí que se puede. Hay muchas cosas que las podemos sacar adelante. Un matrimonio se puede sacar a fuerza de voluntad. Ustedes que saben, yo no sé. Bien, entonces diríamos, no. Hay cosas que uno las puede hacer solo y hay otras cosas que uno solo no las va a hacer nunca. Entonces, ¿la santidad se puede alcanzar uno solo? No. Si Dios no nos ayuda, eso es imposible. Sacar adelante un matrimonio, si Dios no ayuda, si no nos anima, difícilmente lo podemos sacar. Nos sale, diríamos, el pecado original y lo estropeamos. ¿Y cuál es el pecado original que nos sale? El amor propio, la soberbia, el egoísmo, la pereza, la sensualidad, la comodidad. Me acuerdo de una clase que estaba dando yo a unas chiquitas de primera comunión. Estábamos hablando de los errores y de las faltas y se me ocurrió preguntar, porque todos nosotros somos bien soberbios. A ver, que levante la mano la que sea muy humilde. Y entre mi asombro 2 o 3 levantaron la mano. Bueno, yo creo que si preguntáramos, no creo que ¿quién no es soberbio? ¿Quién no es sensual? ¿Quién no es egoísta? ¿Quién no quiere imponer su voluntad, su santa voluntad al cónyuge? Pues yo creo que ninguno, no sé. Sí, ahí decía que habría 3 que levantaron las manos. Yo imagino que si uno levantara la mano, todo el mundo se le quedaría mirando. ¿Seguro? De manera que el Espíritu Santo es quien nos tiene que ayudar. O sea, yo no puedo decir quiero ser santo si el Espíritu Santo no me ayuda. ¿Quién no puede decir quiero proponerme ser santo si el Espíritu Santo no me ayuda? Llevo 3 meses, 4 meses, 15 años queriendo agradar a Dios en todo, porque fíjense que la santidad es una cosa bien fácil, que la santidad cumplir la voluntad de Dios, punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, teóricamente así de sencillo. Si Dios no me ayuda, eso no se puede hacer. Sacar un matrimonio a fuerza de voluntad, yo dije que sí y yo me he mantenido mi palabra desde chiquito siempre. Pues puede ser que en algunos casos eso pueda funcionar, pero en principio, si Dios no ayuda, no podemos hacer nada. Jesucristo nos lo dijo clarísimamente en el Evangelio: sin mí no podéis hacer nada. Nada que sea cristiano, nada que sea cara a Dios.
Podemos hacer muchas cosas, jugar a las cartas, jugar al fútbol el domingo por la mañana, eso se puede hacer totalmente con plena voluntariedad. Bien, entonces, esa es la primera idea fundamental. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el pueblo santo de Dios. Y el Papa parte de esta expresión, los santos de la puerta de al lado. Yo la frase no la entendía hasta que luego explica que es una expresión argentina que es el vecino. O sea, de la puerta de al lado es el vecino. Entonces, esto me lleva a recordar otra cuestión del Papa que demuestra también el sentido de humor que tiene, o si quieren en términos boxísticos, de box, el encaje que tiene ante las cosas. Le fueron a ver en otra visita dos personas, dos profesores de universidad, y entonces estuvieron hablando, explicando algunas cosas, una conversación normal, rápida, y al terminar le dijeron: Santo Padre, yo rezo por usted todos los días y rezo con mucho empeño. Y él lo dijo también lo mismo. Y entonces el Papa dijo: ¿y rezan a favor mío o en contra mío? Entonces dijo: Padre, Santo Padre, yo rezo a favor suyo siempre. Y el otro dijo: Santo Padre, yo algunas veces sí que he rezado en contra suya. Entonces ahí le cogió desconcertado al Papa en ese momento con una cara de asombro. ¿Y cómo es eso? Dijo: Santo Padre, cuando a usted le sale demasiado el argentino, ahí. Entonces el Papa sonrió, les dio la bendición y se fue. Bueno, pues digamos, quizá este podría ser cuando le sale el argentino, los santos de la puerta de al lado. Bien, ¿qué se está diciendo el Papa con eso? De que la santidad no es una imagen de los santos que tenemos una estampa o de los santos que hay en una iglesia, sino que la santidad es lo que cada persona hace con cariño, con amor a Dios, con voluntad de ayudar a los demás. O sea que la santidad no es la Teresa de Calcuta, que es extraordinariamente santa, pero santa puede ser aquella abuelita que ha educado a sus nietos, que ha rezado por ellos, que se saca al aire para alimentarlos, que les da una visión, un ejemplo. Y aquella mujer, me estoy acordando en este caso de una negrita mayor, muy pobre, en que quería que un nieto suyo fuera al seminario, lo logró, iba todos los días a la misa por la mañana, pedía por la vocación de su hijo, de su nieto, y es una mujer que a base de oración y de rosarios y de trabajo en una casa y en otra, sacó adelante la vocación de su nieto. Bueno, esa es una mujer santa, aunque nadie sepa ni su nombre, ni sepa lo que ha hecho, ni sepa absolutamente nada. De manera que hay muchos santos, quizá podríamos decir, en vez de los santos de la puerta de al lado, los santos anónimos que hay, que son muchísimos, gracias a Dios. O sea, tanta gente que ha sacado adelante el matrimonio de sus hijos, que ha sacado adelante su matrimonio, que ha educado a los hijos, que ha perseverado de una manera extraordinaria. Cada uno tiene su camino y su versión de cómo alcanzar la santidad. Yo les contaba a algunas de ustedes el ejemplo de una persona que yo conocí aquí en Quito, que vino a Quito con su empleada que era ecuatoriana. Ella era española. Esta mujer, que era soltera, no sé cómo consiguió que le permitieran adoptar hijos. Hasta aquí más o menos la historia es más o menos, bueno, simpático. Pero esta mujer adoptó a 4 niños
los 4 con síndrome de Down, consciente de que tenían síndrome de Down. O sea, no es que se equivocó la primera vez porque él era muy chiquito, la segunda se volvió a equivocar aunque era creo que era rusa porque era muy chiquita, no. Perfectamente con el diagnóstico de síndrome de Down. Y esto se lo contaba a una cuñada mía, me decía, oye, para mí, yo es que eso no me lo creo. O sea, lo creo, no lo entiendo. Y yo entiendo que no se entienda. Entonces la santidad, eso es una mujer que tiene, y se vino a Quito, ¿por qué? Porque la empleada había comprado una casa en una cooperativa, estaba comprando una casa, no le estaban aclarando las cosas. Dijo, pues nos vamos a Quito y yo te ayudo. Se vino con los 4 y se vino con la empleada, fue a la cooperativa, habló con el abogado y solucionó. O sea que encima de eso se preocupa de que la empleada suya ha pagado por una casa y tiene dificultades. Voy y yo te ayudo. Claro, uno dice, ¿eso se le puede pedir a todas las gentes? Yo creo que no. O sea, ella tiene un don, una gracia de Dios, un modo de enfocar las cosas que está haciendo, y a ella no le parecía que hacía una cosa extraordinaria. Estaba haciendo lo que tenía que hacer y nada más. Entonces la santidad no es mirar lo que hace la Teresa de Calcuta o lo que hace esa señora que viene, que adopta a esos niños, o lo que hace una tía mía que está en el Carmen Alto en Ambato. Es decir, eso no es. Cada uno de nosotros tiene sus condiciones, tiene sus cualidades, tiene su situación, y allí, desde la cátedra, en el hospital, barriendo las calles, tiene que buscar ese trato y esa amistad con Dios. Entonces aquí va señalando unos ejemplos de cómo pues las personas que crían a sus hijos con tanto amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la santidad, por tanto, no son clichés. Yo no puedo ser como Teresa de Calcuta, no hago nada. Hombre, aunque no seas Teresa de nombre ni de Calcuta, algo puedes hacer de bien a los demás y de preocuparte de los demás, etcétera. El Señor llama. Pues, ¿cuál es el fundamento de todo? Que el Señor nos llama a todos los católicos a cumple la voluntad de Dios. Yo te ayudo. Esfuérzate por mejorar. Yo te ayudo. Sé un hombre de paz, de concordia. Yo te ayudo. Trabaja con mayor responsabilidad. Yo te ayudo. O sea que la ayuda no se la está dando los demás ni el sacerdote, sino que Dios tiene ese compromiso para ayudarnos. O sea, no es una tarea empeñosa, esforzada. No es ir al gimnasio todos los días o 3 veces a la semana y sufrir ahí 1 hora allí. Entonces, porque que si el perfil, que si la estatura, en fin, miles de cosas. O sea, eso se puede hacer humanamente. Entonces, lo que se trata de decir, Dios es el que está empeñado en que mi físico de mi alma, no, el alma no tiene físico, que mi alma vaya mejorando, vaya preocupándose más de los demás, vaya haciendo las cosas con mayor cariño. Cada uno por su camino. O sea, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Lo que interesa es que cada creyente su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. O sea, hacer yo todo lo que puedo hacer en lo profesional, como padre, como madre, hacer yo todo lo que tengo en mí, de mi capacidad en el trabajo, con ilusiones, con ideales, con planes. Que me voy a equivocar, me equivocaré, pero voy a intentar sacar lo mejor de mí. Recordaba de aquella vieja anécdota de aquel pordiosero que tocaba el violín en una esquina y, bueno, pedía limosna y le daban, y pasó por lo visto ahí una virtuosa del violín, dijo, déjeme,
afinó las cuerdas, las tensó y comenzó a tocar, y la gente se paraba porque aquello era una maravilla. Era distinto de lo que habían oído todos los días aquel viejo anciano tocando su violín. Bueno, ¿y qué es lo que decía el viejito? Es mi violín, es mi violín. O sea, eso que yo no lo sacaba partido, está venido y le está sacando un partido y unos sonidos que yo nunca en la vida pensé que ese viejo violín los podía sacar. Pues yo diría, todos somos viejos violines. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tensar las cuerdas. ¿Qué hay que hacer? Aprender cómo tocar esas cuerdas para que den el mayor rendimiento. De manera en que, perdonen que se los diga así, si alguno piensa que vale como 5, yo te diría, mira, vales como 7. Da esos 2 de más que puedes dar. Que vales como si no. Yo es que mi techo es llegar a 7. Saca de ti lo mejor y podrás llegar hasta 9. Es que yo doy 10. Pues pon el empeño, la dedicación y ya verás, con la ayuda de Dios podrás dar 12. Que no nos quedemos ahí estancados. Que no nos quedemos... Imposible. Mientras les hablaba me acordaba de una vez que asistí a una persona que estaba muriendo rodeada de sus hijos y les contaba entonces cómo se habían arruinado a papá y mamá 2 veces y cómo se habían desarruinado 3 y habían salido adelante maravillosamente bien. Que me arruino, bueno, saldremos adelante. Saca lo mejor de ti mismo. No te acostumbres, no te quedes estancado. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Hablar con el esposo, con la esposa. ¿Qué podemos sacar adelante? ¿Cómo se puede? Bueno, pues yo creo que esa es una expresión bien bonita que el Papa nos dice. La santidad que es, saca lo mejor de ti. Es que yo no puedo prescindir de, no es verdad. Es que para mí es imposible, no es verdad. O es verdad porque no cuentas con la ayuda de Dios. Cuenta con la ayuda de Dios y verás que es posible. Entonces, esto debería entusiasmar y alentar a cada uno. Es decir, no me puedo quedar conforme. No puedo ser pasivo en la vida. Ya vendrán, ya me dirán, ya me preguntarán, Cuando venía me ofrecían, ¿cómo es el pozo millonario? El que juegan mañana. Entonces ya algún día lo compraré y ahí sí, por la gracia de qué, ya ahí cambiará mi vida. Entonces en todos los aspectos que tengamos siempre como esa ilusión. Bien, entonces sigamos adelante. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. No hay situaciones ideales. Es decir, cada uno de nosotros tiene un sueldo o una jubilación en mi caso, cada uno tiene unos ingresos, cada uno tiene unas cualidades intelectuales, cada uno tiene su carácter o su mal carácter, su modo de pensar, cada uno tiene su ADN específico. Entonces, ahí, con eso, tenemos que batallar. Perdón que les cuente una anécdota. Cuando San José María Escrivá llegó al Ecuador, al antiguo aeropuerto, ahora convertido en parque, a la salida se acordaban que había aquella plazoleta y había el monumento al labrador. Y cuando vio aquellos bueyes, se quedó un poco sorprendido. Me imagino que del arte que tenían o del poco arte que tenían. Asombrado de ver lo gigantescos que eran. ¿Qué es lo que dijo inmediatamente? Con estos bueyes hemos de arar. No hay más. O sea, con estos bueyes hemos de arar. Pues esos bueyes son ustedes y yo.
Con esos bueyes tenemos que arar. Lo que somos, pero saca lo mejor de ti. No, pero fíjese, saca lo mejor de ti con la ayuda de Dios. Yo no sé si se emplea aquí una palabra, perdonen, creo que no se emplea en el Ecuador la palabra pasmado, ¿o no? ¿Qué significa aquí pasmado? Perdón. Bien. Bien. Pero no es solamente, pienso yo, sorprendido y congelado, sino un sorprendido mantenido en el tiempo y un congelado mantenido en el tiempo. Uno puede asombrarse, pero reacciona. El pasmado es el que se queda así pasmado todo el tiempo. Creo que es una falta de caridad lo que voy a decir, pero como yo transmito lo que decía una pariente mía del esposo de una sobrina suya. Ay, Dios mío, estoy diciendo una cosa que a lo mejor es... Entonces, pero creo que graba bien lo de pasmado. Decía, es buenísimo, pero es un pedazo de carne con ojos. Bueno, pues que no seamos ante Dios, ante el trabajo, ante la familia, unas personas congeladas y que están ahí. O sea, que le pidamos a Dios sacar lo mejor de nosotros. Fíjense que esto vale para la santidad, porque podemos dar mucho más. Vale para el trabajo, vale para la educación de los hijos, vale para todas las cosas que nosotros estamos haciendo. En fin, la falta de caridad es por yo contarlo, pero la falta de caridad era quien le dio el epíteto a aquella persona. Como en todo caso no lo conocen, están a 12.000 kilómetros de distancia y ya están fallecidos todos. No hay problema. Bien, no te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y en definitiva, la exhortación apostólica es como una inyección a la vena de vitaminas para que, digamos, ya está bien, ya está suave con lo que hago, con lo que no hago. Hay que reaccionar con la ayuda de Dios y decir a la esposa, ayúdame, y decir al esposo, ayúdame a que hagamos las cosas con una visión alegre, con una visión positiva, pidiéndole a Dios que lo que tú y yo no podemos hacer con los hijos, que lo haga Dios. Todo eso, en definitiva, es vivir esa santidad que el Señor nos pide. Y en este capítulo, tu misión en Cristo, nos vuelve a recordar el Papa la misma idea. No es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo no sé cuántos estaremos aquí, porque mientras habla uno no puede contar los que estamos, pero no interesa. Lo que está claro es que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, oiga, yo estoy de más en el mundo. Yo no sé qué hago aquí. Yo estoy de sobra en el mundo. Entonces todos tenemos un papel que cumplir, una tarea. Dios nos ha enviado para algo. O sea, entonces reconocer, saber cuál es mi papel aquí en la vida es fundamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es fundamental. Tener un ideal al cual yo quiero llegar es fundamental. Entonces, nadie está de más, nadie está de sobra. Solo podemos decir, yo estoy aquí de relleno. Como tiene que haber muchos millones de habitantes, pues yo soy uno de los millones de habitantes. Ninguno de nosotros puede decir,
aunque más fácil que a lo mejor lo dijeran eso las mujeres, yo estoy para adornar el mundo, para que sea como las flores que están allí, que adornan el jardín. Falso. Nadie está de adorno, ni nadie está, sino que tenemos todos una tarea y una misión que cumplir y sacar adelante. No cumplirla es, iba a decir de cobardes, pero es una palabra demasiado fuerte, de temerosos, de desalentados. Entonces, lo que nos dice el Papa, ánimo, se puede ir adelante, se puede vencer, se puede superar. Tú no lo vas a hacer, con mi ayuda lo harás, con mi ayuda lo conseguirás, con mi ayuda pedirás perdón, con mi ayuda perdonarás. Es decir, que en definitiva es decir, tengo una tarea. ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Una tarea que durará hasta que nos muramos. Entonces ya cuando nos muramos, ahí sí que ya puedo descansar. Ya ahí sí que la pereza me va a ganar toda la vida. Es una manera tonta de hablar. Pero, es decir, descubrir para qué estoy yo. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Pues con la ayuda de Dios, intentar sacarlo adelante, con errores, con equivocaciones, con defectos, pero el santo no es la persona que no cae nunca, sino aquella persona que se levanta siempre y pronto. Oiga, yo que me caí a los 20 años y me levanté a los 70, desastroso, pero me caí el 25 de mayo y me levanté el 27 de mayo o el 26, fabuloso. Sí, de manera que ese sentido de misión que Dios nos puede. Y la última idea es de que no se puede alcanzar la santidad de una manera, diríamos, personal, individual. Yo tengo que ser santo ayudando a los demás en todo, sí, en el orden de la justicia, en el orden de la caridad, en el orden del bienestar. Sí, mientras haya una persona, mientras haya un país que pasa hambre, como tantos países de África y de Asia, no nos podemos quedar tranquilos diciendo, bueno, eso es problema de ellos, o es problema del grupo de los 7 o de los 10, que arreglen económicamente el mundo. Es decir, sentir con ojos de misericordia lo que sufre la gente. Es decir, entonces, ¿y qué puedo hacer yo, Padre? Pues mira, si puedes consolar a una amiga tuya que está llorando, has hecho algo importante. Si puedes ayudar a un amigo tuyo a que consiga un trabajo, has hecho una cosa importante. Si ayudas a una persona a que contraigan matrimonio eclesiástico después de 20 años que no lo han hecho, has hecho una cosa importante. Si ayudas, si conoces el nombre del jardinero que va al jardín una vez al mes y le preguntas cómo está su familia, y aquel hombre se siente que le conocen, que se interesan, has hecho una cosa importante. Ayer o antes de ayer leía, no sé dónde, de que en el Reino Unido van a crear el ministerio, lo leyeron, el ministerio, es asombroso, el ministerio de la soledad. ¿Qué es eso? Porque hay miles y miles de viejitos y viejitas que están solos. Es un ministerio que se encarga de decir, a ver, ¿cómo le podemos llevar cariño? No alimentos, porque el seguro o la sociedad de bienestar paga todo, sino comprensión, escucharles, jugar a las cartas con el viejito, dejarse ganar, lógicamente, para que el viejo disfrute, que se le acompañe, que pueda llamarle a alguien. Espero que no sean adictos al celular. Pero imagínese un adicto al celular que a los 78 años no le llama nadie. Y no recibe ningún WhatsApp de nadie. Eso debe ser un trauma espectacular.
Bueno, un ministerio para cuidar de la soledad de la gente. ¿Eso qué quiere decir? Por mucho ministerio que hay, que exista, cada uno de nosotros tiene por ahí una tía abuela, tiene por ahí una pariente que dice, uy, es que está muy lejos. Bueno, pues, ¿qué quiere decir la santidad? Preocuparnos en ese sentido de la gente que está a nuestro lado, de llevarles el consuelo, el aliento, el ánimo. Entonces simplemente esto era un poco como el aperitivo para que ustedes se animen a leer la exhortación, para que digan, bueno, esto es lo que Dios espera de nosotros en este momento. Y perdón que me he alargado, y también podía haber hecho la corrección fraterna diciendo, Padrecito, usted se está alargando demasiado. Pero como han sido buenas gentes, no lo han hecho. Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión de lo que hemos dicho. Y si no, podemos terminar. Y no hemos comenzado rezando una Ave María, terminamos rezando una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muchas gracias.